Amén. Yo suple siempre. Bueno, nosotros hemos estado hablando sobre la carta de Pablo a los tesalonicenses. Y a mí siempre me gusta preguntarle a alguien, ¿verdad? Hasta ahora, ¿verdad? Que usted puede decir esa epístola, esa carta, vamos a ver. José, ¿qué tú puedes con primera de Tesalonicenses, qué es lo primero que te viene a la mente? Bueno, lo que José piensa, vamos a ver. Toma, desobediente. Sí, esa es la mía. ¿La cosa, hermano? A ver, sí, vos, ahí pasa. ¿Tienes algo? Es que la edad está muy lejos. Esta carta es la segunda carta que hace Pablo. Dios estaba y eran buenos creyentes en ese estatuto. Esta carta Pablo lo que hace es aclarar toda esa duda. Aparte, ¿verdad? Es una carta donde Pablo le demostraba a ellos, a los tesalonicenses, la sorpresa que él obtuvo cuando recibió las noticias de que su iglesia, de esa iglesia estaba viva, había sobrevivido las persecuciones y seguían hacia adelante. Para Pablo era una tremenda sorpresa el saber que esa iglesia, a pesar de las circunstancias en que se había levantado, permanecía firme, ¿no? Y eso para Pablo fue realmente una sorpresa, ¿no? Grata, y le dio realmente a Pablo una inyección de ánimo, ¿verdad? Le dio a Pablo una inyección de ánimo, además de que también le dio una inyección de fe. Porque nosotros podemos pensar de estos hombres como si fueran unos superhombres. Pablo y Pedro eran hombres como nosotros, ¿verdad? Y habíamos dicho que Pablo había sufrido una serie de circunstancias negativas desde que entró a Asia Menor. A pesar de que Dios le había dado una visión a Pablo de que fue de esa región, oiga, desde que comenzó en Filipo el ministerio, luego Tesalónica, luego Berea y finalmente Atenas. O sea, Pablo lo que había recibido eran aunque había tenido la oportunidad de predicar el Evangelio y había tenido respuesta, ¿verdad?, de parte de de algunos de los que habían escuchado, pero oiga, siempre salía viendo de las ciudades, y eso pues obviamente crea más sabor en un hombre que lo deja todo, ¿verdad?, para llevar las buenas nuevas y recibe, pues a cambio, persecución, difamación, y a lo mejor hasta por mucho menos nosotros pues hubiésemos entregado, ¿verdad?, el ministerio, ¿verdad? Sin embargo, Dios se encargó, ¿verdad?, de darle esa inyección de ánimo y de fe a Pablo en un momento en el cual él lo necesitaba. Y esta iglesia pues precisamente se constituyó en esa buena nueva que Pablo necesitaba para poder seguir hacia adelante. El tema que vamos a estar hablando hoy, y habíamos dicho la semana pasada que desde el capítulo 4 en adelante, usted sabe que todas las epístolas de Pablo pues tienen una parte, la primera parte es una parte doctrinal, donde él básicamente, ¿verdad?, habla de la doctrina de la salvación, ¿verdad?, de las bendiciones que hemos recibido de parte del Señor. Y en la segunda parte de las cartas de Pablo entonces habla sobre la parte práctica del creyente. O sea, ¿qué vamos a hacer con lo que hemos recibido de parte del Señor? ¿Cuál es la respuesta del creyente a eso que Dios le ha dado, ¿verdad? Por lo tanto, esa segunda parte de esta epístola en específico comienza en el capítulo 4. Y ya la semana pasada habíamos hablado de esa primera parte del capítulo 4, que era desde el versículo 1 hasta el versículo 2, ¿verdad? Y Pablo habla obviamente de la santidad del creyente, de las respuestas del creyente, de todo lo que Dios le ha dado. Ahora, Pablo hace un paréntesis en ese conversatorio y va a hablar sobre como dice el hermano José, una preocupación que se había levantado en la iglesia de Tesalónica.
Pablo no estuvo mucho tiempo en la iglesia de Tesalónica. Algunos comentaristas dicen que pudo haber estado solamente algunas semanas, muy pocas semanas. Por lo tanto, no le dio tiempo a Pablo de cubrir, ¿verdad? De forma detallada esos detalles de las enseñanzas del Evangelio. Y a veces usted tiene que, yo creo que nosotros yo creo que estas clases pues son a modo de práctica para nosotros poder ir formando, ¿verdad? Si usted tuviese una persona ahí de frente, usted tiene que empezar a analizar y a planificar qué cosas yo le voy a enseñar a esta persona, cosas básicas del Evangelio, ¿verdad? Porque oiga, lo que usted le está diciendo a esa persona son palabras de vida. Por lo tanto, usted tiene que ir ya con la mente planificada de qué cosas yo le voy a decir a esta persona que sean temas fundamentales y para que puedan levantarse y puedan crear una fe, ¿verdad?, en la vida de ellos. Por lo tanto, ya nosotros debemos ir pensando qué temas debo yo tener siempre en la mente, cosa de que si yo me encuentro un individuo y tengo poco tiempo de poder conversar qué cosas, qué temas son los que yo debo cubrir. ¿Ustedes han pensado en eso? Pero Pablo, pues obviamente, cuando Pablo tuvo muy poco tiempo en la iglesia de Tesalónica, pero a pesar de ese poco tiempo, Pablo no perdió el tiempo. Pablo cubrió muchos temas. Y dentro de los muchos temas que Pablo cubrió, precisamente estaba el tema de ¿qué? De la muerte. De la muerte. Y a nadie le gusta hablar de la muerte. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a hacer una práctica. Vamos a hacer de que vamos a hacer de este vagón una funeraria. Vamos a hacer de este vagón una funeraria. No vienen a dar a nadie. El muerto, pues obviamente, vamos a escoger que hay un muerto. ¿Quién se muere primero? ¿Quién se muere primero? ¿Quién quiere hacerle muerto? ¿Quién quiere hacerle muerto? ¿Verdad? Déjenme oír las esquelas. Sí, porque a todos nos va a tocar el momento de hablar en un funeral. En algún momento a usted le va a tocar hablar en un funeral. A mí me ha tocado hablar en un funeral. Y algunas personas aquí ya lo han hecho, ¿no? Pero esta noche el tema que vamos a tratar es básicamente este texto, es el texto clásico que se utiliza cuando a usted le toca, le dan una parte en una funeraria, ¿no? Y es bien importante que usted no vaya a inventar. Es importante que usted vaya y dé palabra, ¿verdad? Palabra del Señor, ¿verdad? Y esto, pues, estos versículos son fundamentales, ¿verdad? Precisamente, ¿para qué? Para que usted esté preparado al momento que usted le toque, ¿verdad? Llevar palabras de vida. Lázaro, creo que tiene ahí un comentario. No, yo tengo un comentario que hace como un mes y pico. Tienes que hablar alto, porque se ve abajo. Hace como... Como hombre. Tienes que hablar alto. No como hombre. Quítatelo el uno porque es que no se oye bien. Canta. Espérate. Pero en su momentito, tú eres la reba. Hace como un mes y pico me tocó ir a un funeral de una persona que nosotros ministrábamos en la célula de oración de los pueblos. Esa persona murió de cáncer, estaba ya cáncer se queda mucho tiempo y murió de cáncer. Entonces las hijas de esa señora, Las hijas de la las señora. hijas de Ajá. la señora pidieron a ese hijo y a Jordi que yo llevara Una palabra. 2 o 3 alabanzas, no, Alabanza. cantar en un funeral, eso es más, y esto sí, que cantara la Biblia de mi madre. ¿Ahora qué? La Biblia de mi mano. La Biblia de mi Una madre. alabanza que Si no lo saben, me compran el disco que yo la tengo el disco. El jueves vas para casa por el grupo que la. ¿En tu casa? Sí. Yo voy de China.
Mira, y oigan, no es fácil. Ver a esa gente, tú cantando esa alabanza, y yo con la vieja mía en mente, esa señora allí, acá, y esas muchachas que están frente a mí llorando, pero a lágrimas de mi corazón. No es fácil. No, En ese momento usted fácil, tiene, un momento tenemos que bien, estar preparados. Sí. Tenemos, cada uno de nosotros Sí. precisamente tiene que estar preparado Sí. para cuando nos toque el momento, ¿verdad?, de ministrar, llevar una reflexión. Sí. Y es un momento bien, es un momento bien importante, ¿verdad? Porque las vidas están receptivas. Los familiares que nunca van a ninguna iglesia están allí. Sí. Y es una oportunidad que no debemos dejar perder y debemos ir lo más preparado posible. Debemos aprovechar el tiempo, ¿verdad? Y estas palabras que vamos a hablar hoy son palabras que son palabras fundamentales, ¿verdad? Que obviamente siembran esperanza en la vida del ser humano. Vamos a ir a Filipenses, a Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Filipenses capítulo 4, versículo 13, y necesito que alguien lea el versículo 13 y lo discuta. A ver, lo discuta. Ajá. El consuelo de la venida de Cristo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Había... ¿Todo el mundo lo escuchó? Voy a leer otra vez, pero tú lo vas a discutir. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay dos tipos de personas. Vamos a esperar a que Jesús hable. Los tesalonicenses ya se les había hablado. Se le había hablado de la segunda venida de Cristo. Pero ellos tenían una polémica entre ellos, porque ellos querían saber qué beneficio tendrían los que estaban muertos. ¿Entiendes? Ellos estaban pensando en eso. ¿Qué beneficio iban a obtener los que estaban muertos? Pablo les contesta en este versículo la pregunta de ellos. ¿Entiendes? Ok. Este tema era de suma importancia en la iglesia primitiva. ¿Por qué este tema era tan importante en la iglesia primitiva? Porque eran perseguidos y los mataban mucho, o sea, morían mucho. Había personas que morían. Ajá, David. Aparentemente esas 3 semanas, muchos temas que tocó, uno de ellos fue ese. Entonces fue no los explicó ni nada, me imagino yo. Y ellos estaban preocupados porque después que él se fue, pues algunos habían muerto y no había venido el Señor. O sea, eso es importante lo que acabas de decir. Había muerto y no había venido el Señor. O sea, ¿y qué nos deja saber eso? Pues que ellos están preocupados. ¿Será la verdad lo que te nos dijo? ¿Nos engañó? ¿Qué pasa? Entonces pasa que ellos tenían la incertidumbre de que si habían muerto antes de que Cristo viniera en su segunda venida, ¿qué iba a pasar con ellos? Porque Pablo no les clarificó esa situación específica. Y entonces ahí fue que entonces Pablo tuvo que clarificarle que los que mueren en el Señor están dormidos y que cuando el Señor venga, obviamente van a despertar. Pero bueno, ¿qué quieren? Sammy. Sammy. El viejito ese. Que el Señor lo sabe y tiró el pagón. Bueno, ayer le pasó por encima de la computadora. ¿Por qué tiene que decir eso? Cuando está en esa edad. Estamos aquí. Vamos. Tenían esa duda, estaban en esa duda, o sea, ellos creían que se morían, pues ahí no se iba. No había, pero Pablo aclara bien, le dice, no. ¿Por qué había tanta urgencia de saber? No, yo tengo una duda
y más bien observación y duda a la vez. Es que yo recuerdo en algún lugar que se había hablado del tema de la venida, de la segunda venida de Cristo, y recuerdo que muchos de los cristianos en ese momento vendieron sus pertenencias, vendieron sus casas, y ellos se fueron a esperar a que viniera Cristo. Okay, ¿De qué pasa? Por lo tanto, había un concepto de que Cristo vendría al momento que ellos estaban ahí, y a empezar, me imagino, a morir la gente y demás y no llegar, pues era una gran duda. Oye, no llega, ¿qué va a pasar en la segunda venida, si llega ahora o llega en el futuro? Ok, por lo tanto, a lo que quiero llegar, ¿verdad? Había que, ¿qué había en la iglesia primitiva entonces? Incertidumbre. Había expectativa, Bueno, ¿de qué? inminencia de que, Jesús iba a rescatar a su pueblo. O sea, había una expectativa. Estaban esperando, era algo inminente. ¿Ah? Por eso era que en la iglesia primitiva la gente le predicaba a la gente, y los cristianos le predicaban a la gente y dice, pues verá, vamos a bautizarte enseguida, no vamos a perder el tiempo contigo. ¿Ok? No había ese rezago de hablarle a todo el mundo, había que hablarles a todo el mundo, había que llevar el mensaje a todo el mundo, a todos los que pudiesen. ¿Por qué? Porque había urgencia. Había urgencia, ¿por qué? Porque pronto Cristo vendría a buscar ¿a qué? A su pueblo. Por lo tanto, existía la preocupación. Se estaban comenzando a morir los creyentes. Cristo no había venido. Entonces, ¿cuál era la posición de la iglesia? Había expectativa. Aún Pablo, ¿verdad? Cuando lo dice, pues dice, lo que ya hemos quedado, ¿verdad? O sea, eso incluía. Por lo tanto, es importante entonces saber que había expectativa en la iglesia primitiva. Como entiendo que debe haber ahora. Y cuando usted se compara con la iglesia primitiva y con nuestra expectativa, que el objetivo de la clase es despertar nuestra expectativa por ese momento. Han pasado casi 2000 años, señores, pero la iglesia debe estar esperando ese momento. Esperándolo como precisamente la iglesia primitiva lo esperaba. Tenemos que actuar con esa urgencia de siempre, porque nadie sabe cuándo será, ¿verdad? Cuando venga Dios a rescatar a su pueblo. Es importante, hermano Albert. Yo iba a decir, estar un poquito más consciente del kairos y del crono, que son dos cosas diferentes. Eso está en las manos del Señor, ¿verdad? Pero la iglesia no sabe el momento. Pero la iglesia tiene que tener ¿qué? Esa urgencia, esa expectativa siempre de ser constante en nosotros. Es correcto, ¿verdad? Ahora, quiero hacerle una aclaración. ¿Verdad? Y se lo voy a decir como es, porque yo quiero cubrir la clase. Pero para mí es importante cubrir la clase completa. Pero hay dos cosas que le voy a pedir, y yo sé que existe la tentación en la clase, de irnos por la tangente de saber qué va a pasar después que el creyente muere, dónde va a parar. Miren, de eso no vamos a hablar hoy. No vamos a hablar de eso hoy. ¿Ok? Porque aquí no se tocó ese tema y no lo vamos a tocar nosotros. Así que, ¿qué pasa cuando el creyente muere? Miren, eso es otra clase, pero hoy no lo vamos a tocar, ¿ok? Hoy no lo vamos a tocar, ¿ok? Otra cosa que no vamos a tocar hoy, es el orden de los tiempos en cuanto a si va a haber milenio, no va a haber milenio, si va a haber tribulación, si no va a haber tribulación. Mire, hay 20 escuelas diferentes de lo que va a pasar, de los eventos escatológicos. De eso no vamos a hablar tampoco en esta clase. Queremos enfatizar en esto que está aquí, porque esto es importante para el creyente. Es importante y existe la tentación de irnos por otro lado y se nos pierde el objetivo de lo que Pablo le está diciendo o le está transmitiendo a la iglesia. ¿Ok? Porque aquí hay un propósito, aquí hay un objetivo envuelto en esto. Y es lo que yo quiero que ustedes se lleven esta noche, ¿verdad? Y existe la tentación de irnos por otro lado, pero no nos vamos a ir por ese lado, ¿verdad?
Vamos a mantenernos en la clase. Ahora, fíjense qué interesante en ese versículo que Jesús leyó. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y aquí hay algo bien importante. Este versículo es algo sumamente importante. Habla de la ignorancia, del peligro de la ignorancia. ¿Qué dice este versículo acerca del peligro de la ignorancia? ¿Qué pasa cuando alguien ignora algo? No se prepara, no está preparado. Se apodera de temor y de... Está entonces en incertidumbre. Entra en ansiedad. Probablemente en un terreno peligroso. ¿Ah? Probablemente no tenga paz. Aunque es salvo. No estamos cuestionando la salvación de esa persona. Pero sí, dice aquí, como los que no tienen esperanza, para que no os entristezcáis. Fíjate todo lo que puede hacer la ignorancia. Cuando uno ignora algo de la palabra, probablemente puede que entres entonces que en incertidumbre, Y ahí en inseguridad, entran los falsos profetas. y en el terreno fácil, Sí. para que cualquier doctrina que sea buena al oído, pues tú dices, "Pero esto suena bien, Gnósticos Ponen por ahí. esto suena bien, vamos a irnos con esa". ¿Entiendes? Por eso es que Pablo escribe esto, porque esto no es solamente para la iglesia de los tesalonicenses. Ustedes se pueden sorprender, pero aún en la iglesia contemporánea hay muchas personas que ignoran esto. ¿Qué va a hacer de nosotros cuando muramos? Víctor, ¿Qué va a pasar con nosotros? Víctor, ese versículo que leí me lleva entonces a Efesios 2. Ajá. 2:12, que dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Exacto. O sea, en otras palabras, que el que ignora algo está al mismo nivel del que no tiene ninguna esperanza. Fíjate lo que te puede llevar. Eres una persona salva, pero puedes estar al mismo nivel de una persona que no tiene ninguna esperanza. Eso tiene repercusiones. Y seguro Ok, por lo tanto, ¿cómo vamos a combatir esa ignorancia? Pues con el conocimiento, con la enseñanza, en la búsqueda, ¿verdad? De lo que Dios tiene para mí, de adueñarme de las cosas que Dios tiene para nosotros. Porque la medida que yo aprenda y tenga fe en lo que Dios está, primero yo tengo que conocer lo que está en la palabra del Señor, qué es lo que Dios habla sobre eso, qué es lo que Dios habla sobre la muerte, ¿verdad? Y cuando yo me empapo de eso, entonces que eso crea que fe en mí, crea seguridad en mí. No puedo caer en ignorancia, nadie me puede engañar. Y estoy seguro de las cosas que Dios me da, ¿verdad? Se puede dar un mensaje positivo. Es correcto. Y eso me da autoridad para hablar sobre las cosas del Señor. Y entonces me puedo parar en cualquier funeraria y hablar que de una forma segura de lo que nos espera después de la muerte. El conocimiento da poder. Porque aunque usted no lo crea, hay muchos creyentes que tienen miedo a la muerte. Hay muchos creyentes que le temen a la muerte. Y el creyente no debe temer a la muerte. Casi todo el mundo debe temer a la muerte. Hermano, estaba buscando, ahorita cuando hablaron de la muerte, está empezando el tema, no sé si en Tesalónica, pero había un conocimiento ya de mucho tiempo sobre la resurrección, porque Marta le dice a Jesús, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Y es que Jesús le dice, no es ahora que yo lo voy a resucitar. Una palabra que lo que Pablo viene es a ser preciso, a aclarar el concepto de una forma inequívoca de lo que es la resurrección, ¿verdad? En el día postrero. Ajá. Fíjate que en el mundo pagano esa cuestión de la resurrección era tabú. O sea, el mundo pagano vivía sin esperanza alguna.
la filosofía griega, la filosofía romana, todas esas filosofías que estaban en boga en ese momento, no le daban ninguna esperanza al hombre de resurrección. No había. Donde único aparece de momento alguna luz acerca de la resurrección de los muertos es el Evangelio. Exactamente. Ahora, por eso era tan importante que en cada predicación se hablara de la resurrección de los muertos. Porque ese, aunque era un tema difícil para poder penetrar en el mundo pagano, era precisamente la que era lo más importante. Porque la resurrección de Cristo, oiga, significaba que, ¿qué implica la resurrección de Cristo? El Evangelio como tal. Primero, perdón de pecado. Sí. O sea, era importante que el pueblo escuchara lo que significaba la resurrección de Cristo. O sea, que Cristo había resucitado. Era básicamente la base del Evangelio. Porque eso precisamente lo que le daba garantía a todo. Eso es lo que daba garantía al plan de salvación. La resurrección de Cristo era lo que daba, era lo que ponía el sello de autenticidad. Que había vida eterna, que había más vida en la primero, eternidad, lo primero no se quedaba en la muerte. Lo primero que todo era ¿qué? Era perdón de pecado. La resurrección de Cristo implica perdón de pecado. Tus pecados son perdonados. ¿Por qué? ¿Por qué la resurrección de Cristo yo estoy seguro de que mi pecado es perdonado? Él pagó con su sangre. Yo vine a hacerlo tabita. Pagó con su sangre. ¿Él pagó qué? Él pagó mi pecado. Exacto. Mediante su sacrificio. Él venció. Mira, ¿Okay? hermano, es que Jesucristo. ¿Qué pasa? Que el pecado no lo pudo retener. ¿Por qué? Porque era sin pecado. Era un sacrificio perfecto. Al él levantarse de la tumba, ¿qué implica eso entonces? Que entonces mi pecado es perdonado. El sacrificio es acepto delante de Dios. Por lo tanto, ese es lo más importante. Por eso es que Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Que si Dios levantó a Jesús en ese momento, No, ya esa es la otra parte, ¿ves? Primero tenemos que hablar del pecado. O sea, ya ese sacrificio rompe esa pared que dividía, que separaba al hombre de Dios. Por eso es que en Efesios dice, Cristo vino a reunir todas las cosas, las que estaban en el cielo con las de la tierra. Él reconcilia. Eso es lo primero. Es el mediador por excelencia. Es el mediador. Cuando Él perdona mi pecado, dice que hay paz. Hay paz para con Dios, ¿verdad? No perderlo. Exacto, no perderlo. Eso es lo más importante. Ahora, otra implicación de la resurrección es que así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar porque Él venció la muerte. ¿Puedo leer esta partecita de Juan? Seguro. Dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el fundamento de que si Jesucristo no hubiera resucitado, en vano sería todo lo que estamos haciendo nosotros. Ahora dice, en vano. Si esto en vano es nuestra, fíjate si tan importante la resurrección, que si no hubiese resurrección, nuestra fe sería vana. Hueca. Sí, porque él se comprometió ahí al decir eso, y si no resucitaba, pero se acababa el evento. Yo te voy a decir más. Si no fuera así, ha valido la pena haber vivido eso. Hay gente que dice así, que aunque no hubiese resurrección, Aunque fuera todo ese vale la pena camino, como tantas veces nos estamos engañando, aunque fuese así, que yo sé que no es así, pero que no fue, vale la pena haber vivido todo lo que yo he vivido y no más de tiempo. pero no todo se acaba ahí. Estamos que somos eternos, tenemos eternidad, ¿verdad? Es la gran, eso es lo lindo de todo esto. Es el diferencial grande entre Jesucristo y todos los demás que dicen ser dioses o parecidos. Porque ahí el famoso, no sé si cuento o historia, de que esta señora que Mita,
estuvieron velándola A ver en la si tumba a ver si resucitaba. resucitaba. Ahí tú, no, Ellos dicen que resucitó en Aarón. no, pero esa es otra cosa. Engañó. Vamos a la clase, vamos a la clase. Aún en después, aún Aarón era el asistente. aún en el pueblo judío Pero fíjate, había división en cuanto al tema de la resurrección. Aún dentro del pueblo judío. Y en el pueblo cristiano también. Imagínate en el pagano. No había, ¿verdad? Voy a Ahora, muy lejos entre nosotros también. vamos al 14, vamos al 14. Por tanto, esa ignorancia hay que combatirla. Esa ignorancia hay que combatirla. Tenemos Porque que si estar seguros creemos que que Jesús va a ser de murió y nosotros. resucitó, ¿Ok? así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ok. ¿Qué Sí. quiere decir eso? Sí, que Que Dios resucitará a los que creyeron. igual que como hizo con Jesús. Que por eso es que es tan importante que el pueblo entendiera que Dios había levantado a Jesús de entre los muertos. Esa era la parte importante. Porque de la misma forma que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, con ese mismo poder, Dios va a levantar nuestros cuerpos, ¿qué? En gloria. Ahora, busque Efesios capítulo 1. Y los que los han cremado. a los que Búsquese creen. todos, cuerpos, A los que creyeron. todos vamos a levantar. ¿Viste? Te hayas muerto ahogado, quemado, O sea, quemado. Efesios 1. Vamos a buscar Efesios 1. Que vamos a leer el 19. Vamos a leer. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 19. Capítulo 1, versículo 19. Lo va a leer, Ok, esto es importante porque una de las cosas que Pablo quiere que los efesios entiendan era que, primero, esperanza. Que los efesios supieran cuál era la esperanza a la cual Él los había llamado. Segundo, herencia. ¿Cuál era la herencia que los esperaba? Y tercero, ¿cuál era el poder que habitaba en ellos y que ese mismo poder era el que iba a levantarlo de entre la tumba? Por eso es que Pablo dice, le va a decir ahora sobre el poder, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Pablo ahí? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Ok. Esa supereminente grandeza de su poder. Fíjate cómo Pablo lo pone, utiliza una palabra para básicamente para hiperbolizar el poder de Dios, la supereminente grandeza. Dice, tiene dos palabras corridas para hablar de la grandeza del poder. La supereminente grandeza de su poder, que operó primeramente en Cristo, levantando de entre los muertos. Pues ese mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, dice aquí en Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14, que dice, porque si creemos, si yo creo aquello, pues yo creo lo que Dios va a hacer en mí. Porque mi vida está escondida ¿en quién? En Cristo. Por eso mismo, mi vida está escondida en Cristo. Yo me identifico con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas no vivo yo, más vive que Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, tú estás identificado con Cristo. Tú estás cubierto ¿bajo qué? Bajo la cobertura de Cristo. La justicia de Cristo está en ti. Y si la justicia de Cristo está en ti, pues no hay muerte que te pueda retener. Porque la muerte fue vencida por Cristo en la cruz del Calvario. Porque resucitó.
Por lo tanto, si tú estás cubierto bajo la cobertura y la justicia perfecta de Cristo, pues te vas a levantar también con ese mismo poder que lo levantó a él. Lo único que hay en nosotros ahora fue la muerte del pecado. Exacto. Pero no te va a poder retener la tumba, porque esa muerte ya fue vencida en la cruz del Calvario. Porque vas a ser endorfido. Es correcto. Ahora, ¿qué dice? Por lo tanto, pero fíjate que importante, porque si yo creo eso, pues fíjate que es importante que yo lo crea. Si yo creo que eso sucedió en Cristo, pues yo tengo que creer también, yo tengo que también creer que también va a pasar conmigo. Y esa es la esperanza del creyente. O sea, yo tengo que vivir con eso, y cuando yo creo eso, no hay temor. No puede haber temor en la muerte. Hermano, No puede haber temor en la muerte. Ajá. Usted es un pequeño testimonio que tuvo un hermano el cual yo adoro, se comporta casi como tremendo cristiano, pero él tiene unos temores y unas cosas y él está cuestionando como de vez en cuando, no sabe, pero me cuestiona. Venga, cabrón, que tú tienes parte de los drones aquellos que zafacones que enterraron allá en Vegabá, lleno de billetes, que tú dices, no, que yo tengo una creencia, que te invito para que vengas a la iglesia, tú sabes, para que vayas cogiendo poco a poco, yo no sé nada, yo sigo viniendo, pero yo tengo la certeza, tú sabes, y eso es lo que me da para ir tranquilidad a mí. Yo sigo blasfemando y maldiciendo a Dios y me tiene frío. ¿Por qué pasa? Cuando la vida no tiene esperanza, lo primero que hace, cuando la vida no tiene esperanza, ¿qué sucede? Se aferra a lo de aquí. Cuando tú no tienes una esperanza clara de lo que Dios tiene para ti guardado, tú te aferras a lo que está aquí, a lo físico, a lo tangible, a lo temporero. Pero cuando tú comienzas a leer estos versículos, que comienza a despertar esa esperanza en ti, en lo que Dios tiene preparado para ti, mira, tú te empiezas a despegar de lo que está aquí. Y entonces tú te conviertes en un peregrino. Somos peregrinos en esta tierra. Estamos pasando por aquí. Esto es meramente un camino que nos va a llevar a la gloria eterna. Por eso cuando usted piensa de esa forma, usted no se aferra a las cosas que están aquí en el mundo. Usted obviamente no es que usted tampoco deje de ser usted, porque eso es algo que Pablo va a atacar aquí. O sea, no es que usted ahora ande en la gloria y se olvide de las cosas de la tierra, no. Pablo dice, hay que ser sobrio. Tiene que haber un balance. Yo tengo que tener fe en lo que Dios tiene guardado para mí, pero yo sigo viviendo aquí en el mundo. A ver, ¿verdad? Tengo a mi hermano. quería preguntar, el medio ambiente que Pablo está hablando aquí en Tesalónica, Es un ambiente completamente pagano. No, ellos nunca habían escuchado nada de resurrección. A ver, para ellos la resurrección era algo de loco. que podía estar retando sus creencias. Quizás en el momento Pablo decía, si ustedes creen, y me imagino que hablando de un tema de la resurrección, no, ante un pueblo como este no era fácil. Era de loco. Si tú lees Hechos, cuando Pablo está en Atenas, ¿cuándo fue que le interrumpieron el discurso a Pablo? Precisamente cuando Pablo comienza a entrar en el tema de la resurrección de Cristo. Ahí es que dice, otro día te oiremos. Palabrero. Palabrero. Porque ese era un tema que ellos realmente eso no era masticable. Eso no era masticable para ellos. Sin embargo, eso precisamente es la base del Evangelio, la médula del Evangelio, la resurrección de Cristo. Tengo Iván. Que el fondo cultural que vivían los tesalonicenses, todos los griegos, era que desde chiquitos había un montón de dioses, y que de esos dioses había unos dioses que declaraban que todo lo que tuviera un pelito, una molécula, un átomo de carne era una cosa corrupta, y los cuentos de Batman y Robin de ellos, que tenemos nosotros, eran de que el cuerpo era bien malo y tenía que desaparecer, y que no había nada bueno en el cuerpo. Entonces ellos se criaron por siglos de siglos filosofando y pensando así, y de repente te dicen una cosa como esa. Entonces hay un choque. Entonces ese individuo no puede recibir eso, porque es como que usted le va hablando una cosa que usted y yo, como puertorriqueños, nunca hemos hecho. Entonces, qué sé yo, usted no la vamos a aceptar, ¿entiende? Es así. Entonces uno a veces dice acá, oye, porque esa gente no creyeron en eso, pero pasa que de la misma manera que nosotros le tenemos una gran resistencia a muchas cosas, porque nosotros hemos aprendido en la cultura en la que nacimos en otros lugares, y que tenemos una resistencia
invisible pero férrea. Está ahí. Pues ellos también tenían eso, pero cuando yo digo eso, yo digo, agarra Iván, ¿cuáles son tus puntos de incredulidad? ¿Entiendes? Porque ellos tenían culturalmente toda una educación para no creer la resurrección, una cosa de loco, Sí, sí. realmente. Pero había que romper el evangelio, tenía que romper esa forma de cultural. Por eso es que cuando hablábamos la semana pasada acerca del sexo, ¿se acuerdan? Que era algo casi cultural entre ellos. Estar con la mujer del otro era algo cultural. ¿Entiendes? Era algo que había que romper. Natural. Pues precisamente así mismo sucede con este tema. O sea, el evangelio rompe precisamente con todas esas cosas que están dentro del paquete. Ellos tienen que romper el paquete completo, implosionarlo para empezar a hacer una criatura nueva. O sea, no podemos seguir viviendo, ¿verdad? Arrastrando las cosas que aprendimos. O sea, ¿somos qué? Somos nuevas criaturas. Todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas, ¿verdad? Y a veces ese versículo lo tenemos tan limitado, ¿verdad? Eso conlleva muchas cosas, pensamientos, ideas, fundamentos. Eso es lo que hace el evangelio, jamaquea completamente el fundamento del hombre y lo vuelve a hacer, lo va a hacer nueva criatura. El griego, esto lo estudias en la filosofía, lo que le llaman sujetar a ley. Tú sujetas a ley la realidad por medio del arte y los mitos. Entonces, la cultura del griego se expresaba como algo que el esteta llama la inmanencia, que Dios estaba dentro de lo creado. Y como Dios estaba dentro de la divinidad estaba dentro de lo creado, pues el artista se atrevía a retratar la realidad, porque esa era la máxima expresión de respeto que podía tener a la vida y a la vida que trascendía, porque eso es lo que era la inmanencia. Sí. El griego, cuando en los mitos explica esa realidad, pues tienes a Proserpina, que ella es secuestrada por Hades y entonces se la lleva al infierno y la trata de engañar dándole una granada. Si ella se la llega a comer completa, toda la vida sobre la faz de la tierra se acaba, pero ella solamente se comió 4 semillas y cada una de esas semillas era un mes que tenía que estar debajo de la tierra, así como ellos explicaban el invierno. Cuando ella terminó de comer las 4 semillas, pues entonces negociaron con Hades y ella se va a quedar contigo esos 4 meses, y después que esos 4 meses pasen, ella regresa sobre la faz de la tierra y ahí viene la primavera. El griego explicaba eso, el mito, la existencia desde el punto de vista del mito. Entonces, ¿qué pasa? Pablo trae la resurrección y va a romper ese mito, y eso para ellos es peor. Es un sacrilegio. Es un sacrilegio. Entonces eso le da a ellos miedo, porque dice, espérate, pero es que Tambalearon el fundamento. el orden del universo. O sea, ¿cómo este hombre nos va a poner a nosotros a creer algo que vamos a faltarle el respeto a las dignidades? Al otro día amanecemos todos muertos aquí. Así que mejor es despedirlo, que se vaya a predicar a ese otro lado, pero nosotros no podemos creer en que hay una cosa como la resurrección de los muertos. Dejar a los muertos quietos a Hades, que él tiene privilegios sobre ellos. Mira, Pablo se atrevió a decir en Roma, en la capital del mundo en ese momento, donde estaba el poderío, el imperio, el poder. Dijo, porque yo creo que el evangelio que es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. O sea, él se atrevió a decir que por encima del imperio romano, el evangelio tenía más poder para transformar al mundo. Imagínate, eso se atrevió a decir Pablo. O sea, que él le iba al evangelio. Mire, para yo ir a Roma a predicar el evangelio, predicarle a los soldados del imperio, había que tener agallas, ¿sabes? Él le creía al evangelio. Pablo le creía al evangelio. Pablo decía, yo le voy a aplicar hasta ese. Hermano, a mí, yo estoy casi seguro que Pablo tuvo la oportunidad de predicarle al César. Yo estoy casi seguro que Pablo le iba a aplicar al César. Al corrupto aquel. No está allí, no está
le tuvo que haber, de alguna forma, Calígula tiene que haber acercado a Pablo para escucharlo antes de sentenciarlo. Y Pablo aprovechó y se lo y le predicó el evangelio. Pablo le iba al evangelio. Le iba. Por eso fue que aquel le dijo, por poco me pensó a dejar que Pluguiese a Dios que por poco. le dijo, ya sea por poco por mucho, muchacho. Sí, estuve. Ah, se quedó ahí, quién sabe, ¿verdad? No podemos decirlo, además no lo encontramos allá arriba. Pero oiga, le iba, y ese precisamente es la fe que nosotros tenemos que tener en esto. ¿Verdad? Tenemos que tener seguridad de lo que estamos hablando, de que esto funciona, de que esto transforma, cambia vida, provoca esperanza, cambia cultura. ¿Verdad? Nosotros, lo menos que puede salir de la boca de un cristiano es decir, ya que este hombre no lo cambia a nadie. Eso es declarando la derrota del poder del evangelio. Cuando usted dice que este no le cambia nada, usted está diciendo que el evangelio no tiene poder para cambiar a esa persona. Eso es lo que usted está diciendo. Eso es lo que usted está diciendo. Usted dice, a mi mujer no la cambia a nadie, pues usted está diciendo, está declarando una derrota. O a mí no me cambia nadie, usted está declarando una derrota. ¿Entiendes? Está negando el poder. No le cambia a nadie. Ya no me cambié. Al momento Y a de Jesús no lo cambia nadie en el parque. Mira, está Don Pita. Mira, Don Pita cuadrando la cuenta ahí. Vamos al 15. ¿Tú tienes 15? Vamos. Bien. Dice, por lo cual os decimos estas palabras del Señor, que nosotros vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Sigue. Sigo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sigue. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. En el aire. Por tanto, alumbrado. Aquí. Hay una clarificación. ¿Quién le reveló esto a Pablo? ¿De dónde sacó Pablo esto? Bueno, o los apóstoles se reunieron y le explicaron, o cuando él estuvo los 3 años aquellos. ¿Y quién le dijo a los apóstoles esto? ¿Ah? El Señor El Señor los enseñó aparte y le dijo... No, cuando estuvo con él los 3 años tiene que haber. Porque todo lo que el Señor hizo no está en la Biblia. Dice los milagros que hizo, no todos están en la No, Biblia. acuérdese que Pablo dice que él no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Eso tuvo que haber sido una revelación de lo alto. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Mira, ¿tú sabes cuál es esa revelación? Cuando los judíos te sacaban para allá afuera a pegarte piedra, no era para sacarte un chichón, era para matarte. A Pablo lo mataron. Lo mataron, yo creo eso. Yo creo que a Pablo lo mataron. Yo creo que Pablo murió. Y él subió allá arriba, y allá arriba cosas que ojo no vio, y oído no escuchó, él las vio y él las escuchó. ¿Ves? Entonces él dijo, yo conozco un hombre que subió allá, ese fue el mismo. Él murió y él resucitó. Y él lo dice, por lo cual digo esto en palabra del Señor. O sea, esto viene de allá arriba, esto viene enviado directamente desde allá arriba. La señal divina, ¿no? Y le dice, y obviamente la preocupación de los tesalonicenses era que vamos a hacer con esta gente que se está muriendo y Cristo no acaba de venir. O sea, estaban esperando que Jesús viniera a recoger su pueblo. Estaban esperando eso. Ajá. Actuó el maestro. Acuérdense de lo que le dije ahorita. No se vayan por la tangente. Ajá. Antes de que veas hacer la pregunta, por si acaso. Yo creo que la pregunta es válida.
El apóstol Pablo, según la historia, el conocimiento, ¿cuánto oraba él diariamente? Ayunaba. Eso lo pregunto yo cuando llegue allá. Las palabras poderosas. Era un hombre que tenía comunión con el Señor, o sea, y la vida de él así lo dice, ¿no? Lo refleja. Aquí va a decir algo. Estamos. Fíjate, palabra del Señor. Y Él va a dar un orden. Dice, señores, tranquilos. La preocupación vuestra, los muertos van a resucitar primero y nosotros, los que estamos vivos, entonces que nos vamos a reunir con Él en el Señor. Eso va a ser que en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, fíjate qué interesante. Estaban tristes por eso. Fíjate qué interesante cuando Pablo entra en el detalle. En el detalle de cómo va a ser eso. El orden. De ese momento cuando él llame a la iglesia a que a reunirse con él. ¿Ok? Es importante. Mira el detalle. El versículo 16. Juan, ¿tú lo quieres leer? No. Ok. ¿Qué lo quieres leer? 16. Ajá. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ok, hasta ahí. Hasta ahí. Fíjate el primer detalle. El Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel. ¿Qué les recuerda eso a ustedes? El monte Sinaí humeando, la gente atemorizada, la gente temblando porque Dios estaba allí, que no oyeran la voz de Dios. Sí. Dice la palabra que la voz de Dios era como de trompeta. Era una cosa que el pueblo no quería escuchar esa voz. Y eso es como una voz de mando, como una voz de autoridad. Como diciendo, sube o levántate. ¿No se acuerdan de Jesús cuando le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera? Oiga, eso es una palabra de autoridad. Cuando en la visión de Ezequiel, en el valle de los huesos secos, le dice Dios a Ezequiel, hijo de hombre, profetiza sobre esos huesos. ¿Ah? Profetiza, dale una voz de mando para que haya vida en esos huesos. Algo así. La voz de Dios diciendo, levántate, levántate. ¿Y por qué con voz de arcángel? Los arcángeles tienen No, el arcángel es la, ¿sabes? Eso está describiendo, ¿sabes? La potencia. El arcángel pues, es un ser espiritual. Dice que es uno de los dentro de la jerarquía, ¿no? Ese es el versículo que utilizan los testigos de Jehová para decir que Jesús es un ángel. Eso, precisamente. Voz de arcángel, ¿verdad? Ahora, y con trompeta de Dios, que eso es bien importante, trompeta de Dios. Cuando usted va a la Biblia y estudia la trompeta, la trompeta se utilizaba para qué? Aviso, congregar al pueblo. La trompeta se sonaba pues, cuando había una alerta, congregación, cuando iba a empezar un evento importante. Si usted busca Levítico 25, se va a dar cuenta que el año del jubileo se anunciaba con ¿qué? Con sonidos de trompeta. ¿Y qué era el año del jubileo? La venida del Señor también. ¿Qué era el año del jubileo? ¿Qué sucedía el año del jubileo? Se perdonaban las deudas. Se dejaban liberar a los esclavos. La tierra se dejaba descansar. Oiga, todas esas implicaciones. O sea, en otras palabras, el sonido de la trompeta es que es un anuncio de un jubileo, de un descanso, de una liberación. La liberación de los hijos de Dios, la culminación de la salvación, de la redención humana. Los romanos también en su juego usaban la trompeta para anunciar los pueblos. Sí, todo, anuncios, ¿verdad? Será algo importante, imagínate, sumamente importante, ¿no? ¿Verdad? Dice Juan que la creación gime por una liberación, ¿verdad? Pues esa trompeta
anuncia precisamente que la liberación de los hijos de Dios. ¿Verdad? Ahí es el momento, ese es el momento cuando realmente la muerte es vencida, se levanta. Ahí es que está la evidencia de que ¿Dónde está o muerte? de lo que es o que lo que implica el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y esa es la esperanza. La trompeta te anuncia el arrebatamiento. Eso es lo que estamos hablando. Y hay una diferencia que veo, que cuando el monte Sinaí dice, habla tú con Dios, no sea que nosotros, pues dice, porque no aguantamos el sonido de la bocina. La bocina, quiero decirles, es el sonido de algo que no le pone chofar, no le pone cuerno, porque era tan grande el sonido, a diferencia, porque yo creo que esa es la voz del carácter de Dios, y allí no hay arpa, allí no hay cuerda, allí no hay nada así suavecito, porque esto es de adoración, pero aquello es de mando, aquello habla del carácter y de la autoridad soberana de Dios, y los otros instrumentos lo que hablan es del hombre, adorando a Dios desde su pequeñez, adorando al Creador, pero ahí es Dios mismo en su capacidad. Llamando a su pueblo, congregando a su pueblo. O sea, oiga, es que eso es un evento terrible. Dice que todo el que duerme en él, dice que todo el que duerme en él va a escuchar esa voz de mando. Porque no hay muerte, lo que ella es. Exacto. Vamos a estar ahí arriba. O sea, y esa es la esperanza de la iglesia. O sea, eso debe estar claro en la mente nuestra. Eso debe estar vívido ahí. Cuando llegue ese momento, esa expectativa debe estar en el corazón nuestro, día a día, momento a momento, minuto a minuto. Decía una hermana ahí en la clase de maestro, que cuando ella se va a despedir por la noche de su hijo, dice, pues nos vemos mañana si el Señor no viene. Porque puede venir en la noche. O sea, precisamente es eso lo que Dios quiere. Que ese eminencia, bueno, vamos a ver si te veo en la tarde, pues, si no suena la trompeta. Si no, vamos para allá y nos vemos allá. O sea, es precisamente esa realidad es la que debemos que vivir día a día, que no se pierda, que no caigamos, ¿verdad?, en un letargo, ¿verdad?, que mantengamos viva, ¿verdad? Aquí muchos años hubo, ¿verdad?, un predicador, se llamaba Gigi Ávila. Cristo viene pronto, ¿verdad? Y hasta decían a los muchachos que dejaran de estudiar en la universidad, porque no iba a valer la pena. No sé, es inminente dejar eso de Cristo, ¿verdad? Hay extremos, ¿verdad? Hay extremos. Tenemos que mantener, ¿verdad?, un balance, pero no debemos perder esa expectativa. Eso es bien importante. Muy importante. Víctor, hay otro dicho que dice, si el Señor lo permite, o sea, no para que yo me muera. Los muertos en Cristo descenderán. Ajá. Eso será allí en el siglo XX, ¿verdad? Hasta hace poco. Pero si no me equivoco, en el siglo XIX, María Elena White hacía lo mismo. No sé, durante todos los siglos han habido ese tipo de avivamiento, ¿no? Pero no hay razón para que la iglesia pierda esa expectativa de que en ese momento del encuentro de la iglesia con el Señor, ese encuentro, que después que se lee todo esto, que en las nubes recibirá el Señor en el aire, que el último versículo dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, lo que tú estás diciendo, o sea, siempre hablar de esto, ¿no? Acuérdense que estamos en una funeraria, no pierdan de vista, eso fue lo que dije al principio. Lázaro, que Iván no estaba, pero estamos en una funeraria y ahí hay un muerto. Nosotros somos los que estamos ministrando la palabra y nos estamos preparando para hacer una reflexión en una funeraria. Y hay pan con chocolate ahí para después, ¿sabes? Pero usted se está preparando para una reflexión en la funeraria. Y dice la palabra, dice él ahí, que por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto que él dice es importante, porque si a ti se te olvida, yo te lo tengo que recordar. Eso es importante. Muchos de los hermanos habían dejado hasta de trabajar
Sí, pero todavía no hemos llegado ahí. Pero esto que él dice es un consuelo para aquellos que habían perdido la esperanza de los que habían muerto. Y yo creo que nosotros como creyentes, ¿verdad? Cuando usted le toque hablar en una funeraria, usted va a alentar a las personas que están allí con estas palabras, para sacarlo de la tristeza. ¿correcto? No, yo creo, pastor, decirle también a la gente, pues yo lo pienso de mí así, Angelito lo sabe, mis amigos lo saben. Digo, yo estoy frente al Señor todos los días, el Señor me está viendo, el Señor está anotando en el libro de la memoria todos mis actos, los visibles, las intenciones del corazón, ¿sabes? Tener eso en la mente es estarse preparando para la vida del Señor o para que el Señor se lleve a uno, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, cuando yo le digo a un amigo mío, a un hermano mío, mira, tu decisión, la que sea, cuenta, está contando. Yo estoy alentando a esa persona a la obediencia, a la recapacitación de la toma de decisiones. Y si ese hombre me dice a mí lo mismo, mira, ya, tú estás frustrado porque todavía no tienes esto y lo otro, y él me alienta a mí, aliento es que él me está dando espíritu a mí, aliento es espíritu, está compartiendo el espíritu de vida, me lo está dando y yo lo necesito, y él lo necesita también. Por eso dice alentado, porque Pablo necesitaba aliento, él lo recibió la semana pasada de los tesalonicenses. Y así, yo necesito aliento tuyo, ¿viste? Así que no me vengan a mí a dar un Dios te bendiga nada. Yo necesito aliento y yo te tengo que dar aliento a ti. Porque esto no es fácil, soportar la vida, el pecado, la tentación, el mundo, la falta de guardar los mandamientos, todo eso. Entonces uno necesita aliento porque la esperanza es mayor. Cuando tú comprendes la esperanza a la cual Dios nos va a llevar y lo que nos espera, entonces eso provoca en ti un sentido de urgencia para poder hablar a otros. O sea, no solamente te da expectativa de ese encuentro con Dios, sino que también te provoca hablarle a otros de una forma directa, sin tapujo ninguno, porque hay urgencia. O sea, entras en la realidad de la urgencia de hablarle a otros. ¿Cuál es esto es tan importante? Esto es tan importante. ¿Cuál es el último versículo de la Biblia? ¿Cómo dice el último versículo de la Biblia? Y aquí yo vengo pronto. Señor Jesús. Y la iglesia dice, ven, Señor Jesús. Ese es el último versículo de la Biblia. Entonces, si es tan importante que la Biblia termina diciendo que con una expectativa de ese encuentro con el Señor. Así que termina la Biblia. Dice amén. ¿Qué dice amén? Así sea. Que así sea. Si la iglesia, la Biblia termina en una esperanza de qué? De un encuentro con el Señor. O sea, y ese libro fue escrito precisamente para levantar la esperanza a los cristianos que estaban siendo perseguidos. Y esa era la esperanza. Por eso es que los cristianos iban a la hoguera. Iban felices a la hoguera. Cantando. Porque ellos sabían lo que les esperaba. No le tenían miedo a la muerte. No le tenían miedo a la muerte. No le tenían miedo a la muerte. Eso mismo es lo que debe estar dentro de nosotros. Ese aliento es el que usted debe transmitirle a otro. A otro. ¿Verdad? Vamos al 5, al 5.1. Vamos. Ahora, ¿qué debe hacer la iglesia con todo esto? Vamos a ver qué dice Pablo ahora. El 5.1. 5.1 y el 2. Vamos a ver, ¿qué lo tienen por ahí? Uno que tenga voz fuerte. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ok. Eso es bien importante, hermano. Eso es bien importante. Porque mira lo primero que Pablo le aconseja a los tesalonicenses. ¿Qué es lo primero que Pablo le aconseja a los tesalonicenses?
Miren, no pierdan el tiempo tratando de buscar cuándo es el Señor ¿Cuándo va a ser el viene. tiempo? ¿Cuándo va a ser? Porque mire, yo quisiera que usted viera la cantidad de libros que hay en la biblioteca, en la librería cristiana, acerca de todas estas cosas. De que si las señales del último siglo, que si los eventos, y hay gente que pasan su vida entera metida en eso. Y porque eso despierta, y eso es como una curiosidad, y le dedican tanto tiempo a eso, oye, que pierde de perspectiva lo básico y lo fundamental. Hace cristianos que han patinado en esto. Porque llegan a unas conclusiones, y entonces si las cosas que ellos leen no se están cumpliendo, o sea, se le va todo el edificio abajo. El Señor dijo que el Señor viene como ladrón en la noche, nadie sabe. Nadie sabe. Ni aún los mismos ángeles que están en los cielos. Hace como 3 años vino a la iglesia un hermano que era de aquí, de miembro de nosotros, Santo Domingo, con un escrito, y me dijo, toma, dale esto al pastor, y no se escucha, y el pastor le dijo, guárdamelo, donde decía hora y fecha y todo, cuando hermano, pues, ese es el evangelio del miedo. Me explicó eso. El evangelio del miedo. Y yo dije, cuando se día el pastor tenga, ese loco dice, y hay una cosa ahí. ¿Sabes? Y esas son las cosas que realmente, porque eso, cuando los apóstoles trataron, cuando los discípulos trataron de indagar en Jesús, antes de su ascensión, no os toca a vosotros saber los tiempos. ¿Qué pasa, hermano? Que es una estrategia. El ser humano está inclinado a tratar de saber los tiempos de Dios. Es una estrategia que utilizan mal usada para atraer gente. Y eso es mal. Desvían en la concepción del creyente. Tengo palo. Aquí. Estamos aquí. Ese punto que tocó el hermano, yo llevo un rato pensando en eso. Que digo que ese punto que tocó el hermano, yo llevo un tiempo pensando en eso mientras estamos hablando. Yo me acuerdo en una ocasión que la iglesia de Trump levantaron una serie de estudios bíblicos con respecto a que Jesucristo ya había venido, la venida. Y fue bien fuerte, ¿sabes? Porque lo televisaron y todo, y él siempre paraba allí con su pizarra y explicaba y todo. Y era una forma de atraer gente, porque fue un boom de esa iglesia crecer, ¿entiendes? Porque había muchas cosas que mucha gente pues tenía curiosidad de saber y se llenaba, ¿entiendes? Y yo tuve un hermanito que ahora es pastor en una iglesia en Melbourne, Florida, de Calvary Chapel, pero él era de esa iglesia. Y yo le decía a Héctor, ten cuidado, porque tú sabes, no todo es como aparenta, ¿entiendes? Y gracias al Señor por la sana doctrina, porque hay que darle gracias al Señor, hermano, porque, mire, yo llegué a esta iglesia por medio de quien fue el fundador de las catacumbas, Pedro H. Rodríguez. Él fue el que me recomendó que viniera a esta iglesia. Cuando las catacumbas empezaron cool down, ¿entiendes? Me dijo, mira, la única iglesia en sana doctrina que yo te puedo aconsejar es el Ministerio Sanador. Vete allí, congrégate allí. Y yo doy tantas gracias al Señor por esta iglesia y por esta congregación, porque aquí se habla palabra, arroz y habichuela. Y qué buena es, que yo llevo aquí a gozarme. Mire, a mí no hay una cosa más que me deleite y que me llene que llegar aquí un viernes, porque esto es una delicia para mí. De todos ustedes, hermanos, las caras de ustedes, las expresiones, todo lo que manifiestan, y todo, sobre todo la palabra, porque estamos nutriéndonos, estamos llenándonos de Dios y estamos creciendo, ¿entiendes? Y hay mucha falsa doctrina allá afuera y hay muchas congregaciones que, como mencionaron hace un momento, pierden de perspectiva lo medular. Exacto. Sí, fíjate, acerca de los tiempos, no hay necesidad de que yo les hable. Esto dijo él. Fíjate, hay un peligro al estudiar la palabra también. Uno se deja llevar por la palabra, te lo digo porque yo
yo me puse a leer Apocalipsis y ahí yo no sabía el orden de los eventos tal y como yo creía que debían ser, ¿entiendes? Y ahí hay muchos hermanos, individuos, amigos míos y grandes en la Biblia, que han dado unos patinajes porque empiezan a sacar numeritos y uno se deja ir leyendo la papada y uno mismo saca y pierde la perspectiva. Y se estrellan demasiado. Dios nos mandó a que alentarnos unos a otros con estas palabras. Alentarnos, no a sacar el cuándo iba a venir. O sea, y, oiga, y la cantidad de libros que se venden con eso, oiga, yo les digo, y es lamentable, y perdemos ese tiempo en meterme a lo básico, a lo que dice la palabra, a lo que Dios nos manda a hacer, y es a creerle a Dios, ¿verdad? Y alentarnos con estas palabras. Si el evangelio es sencillo, el evangelio no es tan complicado. Volviendo al punto, las iglesias llegan a un extremo, le usan estas estrategias, lo que creen es un miedo colectivo. Y entonces todo el mundo está ansioso de saber la sazón de los tiempos, que la misma Biblia dice que a nadie le corresponde saberlo. Pero hay un miedo colectivo con respecto a eso. Pues ese miedo se produce cuando no entienden la esperanza a la cual Dios nos ha llamado. O sea, cuando ese miedo viene precisamente como por el contrario a lo otro. Si yo le creo a Dios esto, mire, no hay miedo. Yo no tengo que estar esperando si ojalá que venga esta noche y nos vamos con el Señor. Por eso, mira, ojalá. Eso es tan fácil como decir, yo lo que estoy seguro es que hoy falta menos que ayer. Exacto. Hoy falta exacto. Menos que ayer. Esa es la actitud del creyente y alentarnos unos a otros con estas palabras. Eso es todo. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesucristo que cuándo eran los tiempos, eso, él le dijo, ni aún, mira, no se metan en eso ni yo sé, ni aún los mismos ángeles que están en el cielo saben. Tengo Iván, ese texto que acabo de decir, ese texto Jesús lo dijo a sus discípulos, pero ese texto Dios lo había dicho ya en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio. Fíjate, los primeros 5 libros de la Biblia aparece eso, donde es Deuteronomio 28, 28 o 29, 29, pero es así, es 29, 29, 28, dice: las cosas ocultas y misteriosas pertenecen a Dios nuestro Padre, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, para que guardemos las palabras del libro de esta ley. Fíjate que dice, ¿para qué dice que lo debe traer? Para que uno las guarde. Dice que eso es lo que nos corresponde. Entonces, yo lo tomé así para mí personal. Si yo voy a donde este hermano allí y yo le cojo la pluma, pero estoy quitando su pluma a él, ¿verdad? Esa es su pluma, ¿verdad? Y se la estoy quitando, la estoy cobrando de alguna manera, un ejemplo, ¿verdad? Pues yo me convierto en un ladrón cuando yo me pongo a buscar las cosas que Dios dice que no me pertenecen. Fíjense bien. Y normalmente cuando uno se pone a coger lo que no le pertenece es porque uno ha dejado de hacer lo que a uno le corresponde. Es decir, hay mucho, como decía el hermano, hay muchas personas que se quieren meter en los misterios. Conozco gente que debería nada más que con misterios. No saben un mandamiento de los más chiquititos, ¿entiendes? Entonces, oye, pero ven acá, tú estás hablando del más allá, y el más acá, ¿dónde está? Yo te lo entonces son cosas que uno dice, ¿verdad? Que ponen a la persona en ridículo y ponen el evangelio en descrédito, porque la persona está hablando de cosas allá y la persona está haciendo cosas indebidas acá. Y ¿verdad? Las cosas que le corresponden, por la cuestión esa de yo sé de la Biblia, es un peligro muy grande. Sí, cualquiera puede caer en eso, y eso no es lo que Dios nos ha llamado. Tengo algo. Las cosas secretas. No sé si entendí bien que tú dijiste ahorita que esto fue revelación divina de Dios a Pablo. Exacto. Pues esto viene de parte de Dios, y mi experiencia ha sido que esta cuestión de Kairos y el Crono, ¿sabes? Dice aquí, pero acerca de los tiempos de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos. Y en mí el resultado ha sido hasta camino más lento, vamos. Me atrevo a decirte a sí mismo, y se me han ido un montón de preocupaciones gracias a esto, tú sabes. Que descansas en el Señor. Qué afán, mano. Eso sucede cuando uno pone nuestra confianza en el Señor, descansas en el Señor. Esa ansiedad se va, ¿entiendes? Esa preocupación se va.
Y eso es lo que quiere la palabra. La palabra lo que quiere es que tú realmente vivas una vida descansada, de calidad, descansando en el Señor. Dice que el que vive bajo la abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, hay frescura de Dios, ¿verdad? Hay seguridad de Dios. Visto a César lo que es el César, uno de los mejores exponentes de este tema que estamos pregando fue el maestro Luis. Ah, sí, Efraín Martínez. Uno de los mejores exponentes de este tema. Y esas cosas, pues, hay que obviamente entenderlas. Hay que entenderlas. Ahora, por eso es que Víctor sabe. vamos al 3. ¿Quién tiene el 3 por ahí? Ajá, el 3. Alguien que no haya leído, Cuando digan paz y seguridad, entonces aquí, estamos acá. destrucción repentina como los dolores a la mujer Sigue. y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ok, vamos a ver eso. Es importante. ¿Quién tiene algunas palabras de ahí? Fíjate, Pablo ahí da una exhortación, pero antes de una exhortación hace un contraste, ¿verdad? ¿Y cuál es el contraste que Pablo hace ahí? No estamos en tinieblas. Él habla de qué, de dos grupos. Está el hijo de qué, los hijos de la noche y de las tinieblas. Y habla de los hijos de luz y los hijos del día. ¿Ok? Entonces, que ¿qué seamos dice? sobrios, que velemos. O sea, cuando usted es hijo de luz, porque usted está ¿qué? Está haciendo ¿qué? Usted está siendo alumbrado por la luz de Cristo. Le ilumina. Cuando usted está de día, lo común es que no duerma, no se duerme de día. Porque la luz lo está le está iluminando. Usted está claro. Usted sabe para dónde va. Usted sabe cuál es su objetivo y su destino. Usted va por ahí para abajo. Usted sabe para dónde es que va. Usted cuál es su esperanza. ¿Ok? Ahora, el que anda en la noche dice que no sabe a dónde va. Tropieza, no está seguro para dónde va. Y esas cosas que menciona Iván son cosas que realmente comienzan a oscurecer nuestro caminar. En aquel momento más que no veía la luz eléctrica. ¿Entiendes? O sea que él lo dice claro. Lo dice claro aquí, ¿verdad? Y él dice, por tanto, no durmamos como los demás. O sea, eso quiere decir que existe una posibilidad. Existe, dice, no, por tanto, no durmamos como los demás. O sea, Pablo está diciendo, existe una posibilidad de que algún creyente caiga en un letargo espiritual. Aquí también Pablo está hablando cuando dice cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. O sea, él estaba ya profetizando en Apocalipsis que cuando ese es el elemento sorpresa. Sí, el evento sorpresa. El evento sorpresa, porque obviamente el que no lo espera pues va a quedar sorprendido. Pero la iglesia no debe sorprenderse porque la iglesia lo está esperando. O sea, la diferencia entre los hijos de luz y los hijos de las tinieblas es que los hijos de las tinieblas no esperan ese encuentro. Los hijos de luz sí esperan ese encuentro. No se alarmarán. Exacto. No se alarman. No se sorprende porque lo está esperando día a día, minuto a minuto. Y yo los otros ya estaba en la iglesia y estaba hablando de que el valor de la educación cristiana, era una semana de la educación cristiana, y que uno de los retos que tiene la educación cristiana, esto que estamos aquí haciendo, es que nosotros los creyentes somos personas que hemos nacido 2 veces y esos 2 nacimientos pelean entre sí. Son como Jacob y Esaú, ¿verdad? Que peleaban en el vientre, ¿verdad? Son 2 entidades que pelean ahí adentro, como Pablo dice en Romanos 7, para que no hagáis lo que quisierais, ¿verdad que sí?
Y cuando uno está estudiando la palabra, uno tiene un antiguo nacimiento en el cual hay total oscuridad. Ahí está la oscuridad. Y entonces en el nuevo nacimiento de ese bebé que va creciendo, ese feto que va creciendo ahí, que se va creciendo por la renovación del entendimiento. Entonces es importante que yo entienda esto, yo lo veo literal. Iván, si tú vives según los genes de tu padre, de los Ríos Guzmán y de los Silva y de los Torrentes, toda esa gente, si tú vives con esos genes, tú andas en oscuridad, porque en ellos no hay luz. O sea, entonces eso me hace a mí consciente, wow, pues ellos también recibieron la misma tiniebla de sus antecesores, y yo para recibir luz tengo que estar a la luz de la voz de mi Padre Celestial, que es luz. Dios es luz, dice la Biblia, que sí. Entonces eso yo lo pongo bien claro, porque yo tengo cosas de tiniebla en mi primer nacimiento, pero tengo que, para andar en la luz, estar siempre en la palabra de Dios, en el criterio de Dios, en cómo Dios ha ya juzgado cuál es la conducta propia de un hijo de Él, para que yo ande en esa luz. Por eso que ella dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Son dos cosas, una cosa alumbra los pies y otra cosa alumbra para el frente. Por eso el proverbista lo dijo bien. Entonces, el que quiere andar en luz tiene que saber que tiene una tiniebla dentro. Yo tengo que saberlo. Yo tengo que saber que dentro de mí hay una tiniebla contra la cual yo tengo que tener una aversión y estar siempre buscando la luz. Porque naturalmente yo no tengo luz, hermano, ninguna luz. Dale, no tengo ninguna luz, ¿usted entiende? Bueno, Juan dijo, Juan dijo del mismo, yo no era la luz. Juan mismo, él no era la luz, ¿verdad? Dice, entonces Cristo es la luz, pero esa búsqueda es una cosa de que yo tengo que estar guerreando contra mi primer nacimiento hace 50 años y el otro nacimiento que es un nacimiento que sigue todos los días, pero es para estar en la luz siempre, porque de verdad que digo, Dios mío, esto es terrible, es fuerte esto, porque la luz de Dios alumbra la profundidad de esa tiniebla que uno nació con ella y la tiene ahí como un Plaza de las Américas despierto ahí 24 horas. Una pregunta, hermano, esta carta Pablo la hace a una iglesia ya constituida. Sí, seguro. Sí. O sea, Pablo está sorprendido. Él está refinando el conocimiento de ella. Sí, definitivamente. Porque la llegaron nueva de que compara con nosotros la iglesia de hoy. Fíjate que la preocupación que tienen los tesalonicenses hace que Pablo escriba esto que es tan importante para nosotros. O sea, el Dios, el Espíritu Santo, que es el que mueve al ser humano a escribir y inspira al hombre a escribir, pues hace que estos textos aparezcan, porque Dios sabe que a través de los siglos, a través del caminar de la iglesia, todas estas preocupaciones van a surgir, ¿entiendes? O sea, y es normal que nosotros como seres humanos pues nos preguntemos por estas cosas, por estos temas, ¿no? Pero para eso mismo está que la respuesta. ¿Está la respuesta? No me lo apague, está la respuesta, ¿no? Fíjate que lo que está diciendo Iván, aquí está en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6, le estaba diciendo yo antes que lo buscara, ¿verdad? Mira cómo dice esto. Fíjate lo que dice, después que los hermanos terminen de dar, yo leo el versículo. ¿Cuál? Mira, estamos en una clase. Mira, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6 dice, mira lo que 2 de Corintios 4, 6, porque lo que dice Iván es importante. Mira, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Pero esto está que en tesoros de barro. O sea, ahí lo dice claramente. O sea, la luz que yo tengo fue porque Jesucristo la iluminó. O sea, para que nosotros podamos ver que para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Y eso es lo que nos hace a nosotros ser hijos de luz. O sea, no es una luz interna mía que yo produzco, es una luz que viene de arriba, de lo alto. ¿Entiendes? Y esa batalla, como dice él, está ocurriendo en nosotros. De hecho, Pablo va a hablar aquí, en el próximo versículo va a hablar de eso. Pablo va a hablar de esa batalla.
Juan. Cuando Saulo iba persiguiendo la iglesia, dice que era el mediodía, pero una luz más fuerte vino y esa fue la que la cambió. La iluminó, lo traspasó. Pero mira qué importante lo de la batalla. Mira lo que dice el versículo 6, lo voy a leer. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos. Fíjate la actitud que debemos tener nosotros. Nos manda a velar. A velar. A velar. Y seamos sobrios. O sea, tiene que haber dos cosas. Expectativa continua, pero también sobriedad. ¿Okay? Porque hay gente que pierde la cabeza. Está claro. Les voy a dejar de trabajar porque eso viene mañana. Eso no. Hay que velar, pero hay que ser sobrio. Segundo, dice, pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos que del día. Seamos sobrios y mira cómo dice que vamos a combatir. Habiéndonos vestido de la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de salvación como yelmo. O sea, esto es la armadura, esto es el combate. Usted va a velar, pero usted va a velar como un centinela. Usted va a velar armado. Se tiene que cubrir la cabeza y el pecho, porque eso es lo que la coraza es lo que cubre el pecho y el yelmo la cabeza. Debe estar atento. Pastor, yo me estaba dando cuando lo veo usted, me estaba dando. O sea que ahora me vino a la mente tengo acá. Que cuando Pablo está hablando de todo esto, él no se lo ha olvidado, pasa que a mí se me olvida. El soldado romano. Exactamente, no, él lo que está diciendo es que tenemos una lucha que no es contra personas, sino es contra potestades, es decir, son seres espirituales que quieren mostrar de que el hombre no es capaz de ser salvo y de ser redimido. Eso es una guerra que tiene Satanás contra Dios. Por eso es que allá en Job le dice, oye, Dios le dice, tengo un gallito, ¿no lo has considerado que este individuo es recto delante de mí, debe hacer todas las cosas? Perfecto, dice perfecto. Entonces él le dice, sí. Era perfecto, ¿sabes? Sí. Pero Dios lo ve perfecto. Fíjate que tremendo. O sea que Pablo ve ese conflicto que a nosotros no se nos olvida, hermano, y eso es una tragedia. A nosotros se nos olvida de que nosotros aquí estamos entre nosotros y vemos los problemas que tenemos en nuestras vidas o entre nosotros, o sea, pero Pablo no tiene eso, porque Pablo dice, nosotros no tenemos una lucha con personas, no es con sangre y carne, no es con naturaleza humana, sino contra potestades espirituales que ellos tienen un afán de mostrarle a Dios que nosotros somos criaturas incapaces de obedecer a Dios, siendo inferior a ellos que fueron ángeles y que fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ese almacén que tiene Pablo allá atrás, ese conocimiento, es el que le hace decir todas esas cosas del yermo, de ser sobrio, porque está diciendo, nosotros seremos por la voluntad de Dios capaces de alcanzar la vida eterna, porque Dios se propuso que una criatura inferior a los ángeles alcance la salvación. Entonces, eso de ser sobrio tiene que ver con lo que Dios dijo, con lo que Cristo dijo en el Sermón del Monte. Todas esas cosas, si una persona dice, yo espero la venida de Cristo, y uno lo ve patinando y violando un mandamiento, el individuo perdió la sobriedad, porque no puede perderla. ¿Está embriagado? Sí, está borracho. Está borracho. Entonces anda de noche porque ha perdido aquello que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Tan fácil, ¿verdad? Fíjate cómo termina Pablo de la misma manera que termina el capítulo 4. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros como así lo hacéis. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Oye, cuando tú me veas a mí, ellos la madre dicen, espera, llevar consuelo. ¿Qué animal? ¿Entiendes? Habla de eso, dígalo. No, dígalo usted hoy, dígalo. Él dijo una cosa muy buena. Animar es darle
Ya se le explicó, darle ánimo. Pero Respiración boca a boca, en otras la palabras. otra es la. Sí, porque te estás muriendo. Pero ¿cuál es el otro vocablo? Que dice ahí, animado. Animados y edificados. Edificado tiene que ver con construcción, Unos a otros. con conocimiento, con formación. Unos a otros, edificados unos a otros. Yo necesito de ti y tú necesitas de mí. Eso es lo que dice. Así que eso quiere decir que ya usted está listo Víctor,